Buenos días, Doc. Somos el grupo 4 y vamos a exponer las fases de la cicatrización de heridas. Básicamente hay tres fases que componen a la cicatrización, como son la inflamación, la proliferación y la maduración. Cada una tiene características diferentes. Inflamación, aquí vamos a encontrar la costra o un exudado fibrinoso. En la proliferación, básicamente de fibroblastos, formando un tejido de granulación. Y en la maduración vamos a encontrar una epidermis sana con los bordes ya retraídos. Siguiente, por favor. En la fase inflamatoria o reactiva, primero esta va a ser la fase, se conoce como reactiva porque va a ser la fase inmediata después del daño. Tiene como objetivo limitar el daño, deteniendo la hemorragia, y también vamos a encontrar algunos sucesos como la mayor permeabilidad vascular, la quimiotaxia, la secreción de citocinas y la activación de plaquetas. Esta fase tiene subfases. Empezamos por la hemostasia y la inflamación. Cuando se da una lesión en un vaso sanguíneo o en un capilar, se inicia la contracción de los capilares, promoviendo la activación y la adherencia de plaquetas para formar un trombo y detener la hemorragia. Se activa mediante el GP2B3A. Básicamente, algunas plaquetas tienen receptores para la fibronectina y la vidronectina para adherirse a la parte de la lesión vascular. Vamos a encontrar también en la lesión el colágeno alfa 2B1 y la laminina, y también van a adherirse los eritrocitos. Esta fase inflamatoria dura más o menos 3 días. Siguiente, por favor. Por otro lado, después de esto se da el aumento de la permeabilidad vascular. Vemos aquí el esquema de una plaqueta con diferentes gránulos. Tienen los gránulos alfa y los gránulos densos. Los gránulos alfa vamos a tener principalmente factor de crecimiento beta, fibrinógeno, factor de von Willebrand, factor plaquetario y la fibronectina, mientras que los densos tienen serotonina. Mientras se da la activación de las plaquetas, los fosfolípidos se van a unir al factor 5, permitiendo la interacción con el factor 10, mientras que la trombina activa las plaquetas y la fibrina atrapa los eritrocitos para formar un coágulo. Siguiente. También tenemos sustancias como las quimicinas que van a estimular la migración a la herida de distintos tipos celulares, principalmente células de la inflamación. Tenemos primero la proteína quimiotraínta de macrófagos, MCP1, que atrae mastocitos, monocitos, macrófagos, linfocitos T. Y este está expresado principalmente en las heridas crónicas e induce una respuesta inflamatoria prolongada. También el CXCL1, que atrae polimorfos nucleares, y este se expresa en las heridas agudas y favorece la reepitelización. Por otra parte, la interleucina 8 se expresa en las heridas agudas y crónicas, favorece también la reepitelización y principalmente favorece la migración de leucocitos de metaloproteinasas que favorecen el remodelado. También tenemos la CXCL10, que está expresada en las heridas agudas, favorece la migración de linfocitos, altera la cicatrización de las heridas al aumentar la inflamación e inhibe la proliferación. Y por último tenemos el factor 1 derivado de células del estroma, SDF1, el cual principalmente participa en la inflamación al reclutar linfocitos y también promueve la angiogenia. Siguiente, por favor. Otras células importantes son los polimorfonucleares, ya que estos van a participar activamente en esta fase. Primero, para que se dé su adherencia, necesitamos de factores como el C5A, el leucotrieno B4, la trombina, que va a estimular a las células endoteliales para que secreten el factor agregante de plaquetas, y la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. También la mayor permeabilidad y todos estos factores quimiotácticos van a favorecer la diapédesis de los neutrófilos. A medida que van migrando, también liberan el contenido de sus enzimas, lo cual nos va a dar los signos clásicos de la inflamación. También en esta fase es importante la participación de las integrinas beta 1 y beta 2 con los componentes de la matriz. Y una vez que ya se han activado los neutrófilos, son capaces de reconocer y fagocitar a las bacterias. Por lo tanto, estas células van a estar en el sitio de la inflamación hasta 24 horas, a menos que no se haya controlado la primera fase de la infección. Sin embargo, es importante considerar que si la fase inflamatoria se prolonga, se va a retrasar la cicatrización y se destruye el tejido normal. Siguiente, por favor. En cuanto a los macrófagos, su importancia va a radicar en la liberación de citocinas, de factores de crecimiento y estimular muchos procesos posteriores. También en la herida activan óxido nítrico, lo cual va a ayudar para sus propiedades antimicrobianas. Estos aparecen de 24 a 48 horas después de la lesión, y los factores quimiotásicos de estos van a ser los productos bacterianos, productos de degradación del complemento, trombina, fibronectina, colágeno. La activación de estos también media la transformación de monocitos a macrófagos y va a ayudar con su mayor actividad fagocítica. También estos pueden tener su función gracias a que tienen receptores específicos de IgG, C3b y fibronectina. Ya. También liberan o activan varios leucotrienos, como el leucotrieno B4 y C4, el tromboxano y la fosfolipasa. En cuanto a las citocinas activadas,
Tenemos la TNF-alfa, que comparte función con la IL-1, que tienen las funciones de inflamación, repetilización, quimiotaxia de fibroblastos. El IL-2 y IL-6 también comparten funciones que tienen aumento de la infiltración, metabolismo de fibroblastos, repetilización y proliferación de fibroblastos. El IL-8, en cambio, va a ayudar con la maduración y proliferación de queratinocitos, mientras que el IFNY va a ayudar con la activación de macrófagos, el retraso de síntesis y el endurecimiento de colágeno. Ya. También estos ayudan con la proliferación de factores de crecimiento que van a compartir funciones también como el PDGF, el TGF-beta y alfa, que van a ayudar con la inflamación, la formación de tejido de granulación, repetilización, la formación y remodelización de la matriz, y ayuda también a la activación de macrófagos, fibroblastos y estimula la producción de MMP. También el EGF va a ser un mitógeno para queratinocitos y fibroblastos, mientras que el IGF-1 va a estimular la producción de elastina y síntesis de colágeno. Y por otro lado, los linfocitos van a aparecer 5 a 7 días después de la inflamación. Los linfocitos B van a estar implicados principalmente en una regulación de la baja de la cicatrización, mientras que los linfocitos T van a ayudar a producir IFNY, TNF-alfa y L1, y van a reducir la síntesis de prostaglandinas y potenciar el efecto de los mediadores de la inflamación. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la fase de proliferación, esta se va a caracterizar por una disminución de la hemostasia y la inflamación, y el tejido aquí principal es el tejido de granulación compuesto por capilares, fibroblastos, matralasa de colágeno, fibronectina y ácido hialurónico. Es importante tomar en cuenta que aquí las células epiteliales van a degradar la membrana basal de la vínula postcapilar por acción de enzimas como son la plasmina y las metaloproteínas, y también van a migrar produciendo nuevos túbulos para la herida, y esta migración se va a mediar por factores de crecimiento. Además, es importante tomar en cuenta que estos nuevos túbulos formados van a tener dos finales, uno que se diferencien en arteriolas o vénulas y el otro que involucionen mediados por los macrófagos. Para que se dé todo este proceso necesita la acción y interacción con matriz extracelular y citocinas. Entre las citocinas y factores de crecimiento más importantes tenemos el factor de crecimiento vascular endotelial, que nos va a ayudar a la proliferación, a la organización y a la quimiotaxia, y el TNF-alfa, que también nos va a ayudar con el mismo fin, entre otros que también van a ser importantes. Pásale, por favor. Ya, con respecto a la fibroplastia, esta va a estar mediada por el fibroblasto, y este va a tener una principal función de generar componentes de la MEC. Es importante tomar en cuenta que este proceso va a estar mediado por factores de crecimiento, y para producir la síntesis de colágeno se va a dar un retraso de 3 a 5 días. Tras este va a producir una involución en la producción, y va a haber un equilibrio entre la producción y la degradación del colágeno, produciendo que madure la herida y aumentando así la resistencia de esta. Pásale, por favor. En cuanto a la epitelización, tenemos a los queratinocitos que están localizados en la capa basal de la epidermis residual o en la profundidad de los anejos dérmicos. Estos van a migrar y crear una nueva superficie en la herida. Las células epidérmicas expresan receptores de integrinas que les permiten interaccionar con proteínas de la matriz extracelular como la fibronectina. La degradación de la matriz extracelular permite que las células epidérmicas puedan desplazarse entre la dermis, colagenasa y la costra de fibrina. Las células epiteliales se van a desplazar a saltos superpuestos hasta que los bordes se van a contactar. La degradación está impulsada por la MMP1 y el activador del plasminógeno. La ausencia de las células próximas en los márgenes de la herida son una señal para la migración y la proliferación de las células epidérmicas. La liberación local del factor de crecimiento epitelial, del factor de crecimiento transformante alfa y del factor de crecimiento del queratinocito, y una mayor expresión de sus receptores va a poder estimular estos procesos. Igualmente, la laminina va a reaparecer desde el borde de la herida hacia adentro.
Por otro lado, las células migrantes van a disecar la herida, separando la costra disecada del tejido viable, y también son fagocíticas y eliminan los desechos en su recorrido. Una vez que ya está repetilizada, las células pasan a ser cilíndricas y se estratifican y unen la membrana basal restablecida y la dermis subyacente. Pásale, por favor. Bien, en cuanto a la matriz extracelular, esta va a ayudar a estabilizar la estructura física de los tejidos. La matriz de la herida se va a acumular y cambia su composición a medida que progresa la cicatrización, equilibrada entre el depósito de nuevo material y su degradación. La matriz provisional es un andamiaje para la migración celular y está compuesta por fibrina y fibrinógeno, fibronectina y vitronectina. Por otro lado, las células de su interior van a producir los componentes macromoleculares, que son los glucosaminoglucanos y protoglucanos, y las proteínas fibrosas como colágeno, elastina, fibronectina y laminina. En cuanto a los glucosaminoglucanos y protoglucanos, van a facilitar la migración celular y también reduce la fortaleza de adherencia de las células migrantes a las fibras de la matriz. Los protoglucanos también forman geles que ayudan a regular los movimientos de las células y moléculas y participan en la señalización química. El colágeno, sus componentes principales en el tejido conjuntivo son los tipo 1, 2, 3, 5 y 11. El tipo 1 es el colágeno principal de la piel y el hueso y es el más abundante. También son formadores de fibrilla y en los adultos van a estar en aproximadamente un 80% de colágeno tipo 1 y un 20% del tipo 3. En los recién nacidos va a haber un mayor colágeno de tipo 3 que en los adultos, y al principio de la cicatrización tenemos que las heridas van a expresar mayor colágeno tipo 3. La elastina está compuesta por segmentos hidrófagos y hélices alfa abundantes en adenina y lisina, que se van a alternar en la cadena lipopeptídica, siendo los segmentos hidrófagos los responsables de sus propiedades elásticas de la molécula. Tenemos que el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento transformante beta van a estimular a la producción de la elastina, y los glucocorticoides y el factor de crecimiento de fibroblastos van a reducir su producción. Las fibronectinas van a contar con múltiples dominios y se unen a las macromoléculas de la matriz y receptores de la superficie celular. Estas van a interaccionar y van a ayudar a organizar la matriz y van a facilitar la unión de las células. Se van a encontrar en isoformas solubles y fibrilares. La fibronectina plasmática soluble va a circular en varios líquidos corporales y va a favorecer la coagulación de la sangre, la cicatrización de las heridas y la fagocitosis. Y en cuanto a la laminina, las redes de colágeno de tipo 4 y la laminina se van a conectar mediante nidógeno hiperlecano y van a funcionar como puentes estabilizadores. Hay otro receptor de la laminina, que es el destroglucano. Este, junto con las integrinas, va a organizar el ensamblaje de la lámina basal. Pásale, por favor. Ya, la última fase es la fase de maduración. Aquí tenemos la contracción de la herida. Esta va a ser con movimientos centrípetos y van a limitar la funcionalidad de la piel, disminuyendo la cicatrización desorganizada. Las células importantes son los fibroblastos y las metaloproteinasas. Los fibroblastos van a quedar atrapados en las fibras de colágeno y cambian a células activas cuando se contraen, llamadas miofibroblastos. Estos van a expresar la actina muscular lisa alfa en esos llamados de fibra de tensión. Esta va a producirse el día 6 después de la generación de la herida y una concentración máxima a los 15 días, desapareciendo a las 4 semanas. Al contraerse, los fibroblastos van a estimular la actina y la miosina y van a generar una disposición lineal junto con la línea de tracción. Desaparece la tensión y se van a adoptar una forma más redonda. Las metaloproteínas van a modificar los puntos de unión entre los fibroblastos y el colágeno y van a estar mediadas por la integrina beta. El remodelado, por su parte, disminuye los capilares y los fibroblastos y aumenta la resistencia de la herida a la primera semana y a las 6 semanas, estableciendo la herida como estable al año. La resistencia a la ruptura ocurre a los 21 días y se debe por los enlaces cruzados que hacen que se contraiga más la herida. Esta cicatriz formada va a ser más frágil y menos elástica que la piel normal. Dentro de los factores que inhiben la cicatrización tenemos varios. Lo más común es las infecciones, cuando tenemos un recuento bacteriano más de 10 a la quinta microgramos y estreptococo beta hemolytíco. En cuanto a la isquemia, la más común es encontrar disminución del oxígeno en la anemia y en personas que fuman, debido a que el oxígeno forma el colágeno y esto, por lo tanto, altera los enlaces cruzados. En la diabetes, cuando existe una neuropatía diabética, debido a que se genera una hipoxia tisular y la membrana basal va a estar engrosada de la microvasculatura. En la radiación vamos a tener una lesión en las células endoteliales, produciendo una endoartritis.
En cuanto a la edad avanzada, disminuye el colágeno y la activación de macrófagos de linfocitos T, y la malnutrición se debe por disminución de las vitaminas, tanto la A y la C. La A no va a activar a los monocitos y va a disminuir el depósito de fibrina, y la C va a aumentar la cicatrización, incluso mayor a 3 meses. Y ocurre cuando hay niveles menores a 2 gramos por decilitro. La deficiencia de zinc es poco frecuente y ocurre más en las quemaduras extensas. Y en cuanto a los fármacos, tenemos varios como la ciclofosfamida, el metrotexato, el tamoxifeno, quimioterápicos y glucocorticoides. Gracias.